Continuando con qué sucede cuando los cristianos oran, hemos visto la parte que corresponde el cielo escucha, y ahora veremos cómo es que el cielo se complace, específicamente en los versos 3 y 4, y precisamente vamos a tocar lo que nuestro amigo visitante nos hacía en relación a su pregunta. Cuando estábamos en Guatemala, las jóvenes, cuando tocó la intervención de las hermanas, allí en el Quiché, fue una experiencia muy agradable, muy bonita, muy fuera de lo común, fuera de lo normal, además, mejor dicho, del cristianismo que esas hermanas están entregadas. Fue bien notorio el ver sus vestimentas de ellas como naturales, como personas propias de esa región. A su debido tiempo, apenas llegamos el miércoles en la noche y no ha habido tiempo, pero vamos a presentarles un mural de estas hermanas como de los hermanos, para que ustedes se deleiten. Pues lo que quiero decirles es que estas jovencitas, en su corta edad, como hermanas ya adultas y ancianas también, hablan su propia lengua, su propio dialecto, el quiché, y ellas se comportan de lo más normal. Realmente la hermana Silvia tuvieron que ponerle una hermana intérprete porque dominan más su lengua que el mismo español. Pues hermanos, de eso quiero hablarles, cómo es que el cielo se complace. El cielo se complace de cualquier oración, no importa la lengua que se use, porque Dios es Dios y Dios entiende cualquier lengua. Este pasaje que vamos a usar, hermanos, declara que cuando los cristianos oran, el cielo se complace. Dice en el versículo 2 que se les dieron 7 trompetas a 7 ángeles, pero antes de que estos las tocaran, otro ángel entró en escena. Se comentará sobre los 7 ángeles en la primera lección que vamos a seguir viendo cuando entremos a esta parte. Algunos piensan que todo lo que ocurrió entre la apertura del 7º sello en el verso 1 y el capítulo 8 y el estruendo de los truenos del verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto, piensan que tuvo lugar en un silencio total. Si así fue, ellos, hermanos, habían contribuido al impacto de la acción, y eso así es. Cuando hay un silencio total, es verdaderamente muy hermoso. Bueno, dice que otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Voy a hacer algunas aclaraciones en relación a algunas palabras que aquí se usan. Cuando dice "y se le dio",
Algunos han tratado de usar este pasaje para enseñar que los ángeles interceden por los cristianos. Sin embargo, el ángel no dio origen al incienso. Fíjense bien, el ángel no dio origen al incienso, sino que se dice acá que se le dio y que el ángel es simplemente un siervo que cumple las instrucciones emanadas del trono. El ángel es uno que está simplemente cumpliendo las instrucciones emanadas del trono, tal como sucede en todo el libro de Apocalipsis. Los ángeles lo que están haciendo, hermanos, hay que ponerle cuidado. Ya hemos visto varias instrucciones acerca de los ángeles en relación a la intervención que ellos tienen en la visión, que la función de ellos es cumplir las órdenes que se les dan, cumplir esas órdenes, esas instrucciones que son emanadas del trono. Luego hago otra aclaración, dice que había mucho incienso. El hecho de que el ángel se le dio mucho incienso ha convencido a algunos de que el simbolismo proviene del día judío de la expiación. Pues, hermanos, en este día se llevaba más incienso que en otros días al lugar santo. Observemos que las oraciones de la escena que se presenta aquí en el capítulo 8 son de todos los santos, no solamente de los mártires. Las oraciones son de todos los santos, no de todos los mártires. Luego, cuando tenemos aquí en el verso 23, en el verso, cuando dice aquí sobre el altar de oro, sobre el altar de oro, esta escena se relaciona con la escena del capítulo 6, en la cual los mártires clamaron: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ustedes recuerdan bien esto, que ahí se está tratando esta situación hasta cuándo. Observemos también que las oraciones de la escena del capítulo 8 son, como decía, de todos los santos, no solamente de los mártires. Entonces, hermanos, haciendo estas aclaraciones, este simbolismo proviene precisamente del Antiguo Testamento. El altar de oro recuerda el altar del incienso que estaba dentro del lugar santo en el tabernáculo. Para ello quiero que consultemos en el libro de Éxodo, capítulo 30. Miren lo que dice desde el verso 1 en adelante, hablando del altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer,
quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Era un altar pequeño. Su altura era como de unos 90 centímetros, hermano, y su anchura era igual a su longitud de 45 centímetros y estaba hecho de madera y cubierto de oro. Y había sobre el altar una cazuela llamada incensario, ¿ven?, en la cual se quemaba el incienso. Entonces ahí en el verso 4 ustedes pueden darse cuenta que el ángel que se paró ante el altar del incienso, este altar estaba directamente enfrente del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cada cierto tiempo un sacerdote llevaba un incensario al altar de bronce, o sea, el altar del holocausto, el cual estaba fuera del tabernáculo, y ponía la cazuela sobre el altar de oro y también rociaba el incienso molido sobre los carbones. Miren lo que dice el Levítico en el capítulo 10 y el versículo 1. Allí dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Por supuesto que no estoy citando esta declaración por la situación del fuego extraño, no es ese el punto es de lo que ellos hacían. Pronto el dulce perfume llenaba el lugar santo, incluso penetraba hasta el lugar santísimo. Entonces dentro de dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Hay otra versión que se le llama el arca del testimonio, encima de la cual estaba el propiciatorio, el lugar donde Dios prometía encontrarse con su pueblo. Miren, vamos otra vez a Éxodo capítulo 25, en los versos 17 hasta el 22. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Más adelante, en el capítulo 26, verso 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que según la manera de pensar de los judíos, la fragancia aromática subía hasta la presencia de Dios. O sea, fíjense bien, según la manera
de pensar de los judíos, la fragancia aromática subía hasta la presencia de Dios. El altar del incienso estaba tan estrechamente relacionado con el lugar santísimo que el escritor de Hebreos presenta el altar de oro propiamente dentro del lugar santísimo. Vamos a Hebreos en el capítulo 9, en los versos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, nosotros podemos ver aquí claramente esta descripción. Casi desde un principio, el hecho de quemar incienso sobre el altar de oro estaba relacionado con el concepto de oraciones que ascienden a Dios. Oiga bien esto, que desde un principio, casi siempre desde un principio, el hecho de quemar incienso sobre el altar de oro estaba relacionado con el concepto de oraciones que ascienden a Dios. David, hermanos, escribió en su Salmo 141, verso 2, en su primera parte: suba mi oración delante de mí como el incienso, delante de ti como el incienso. En Salmo 141, capítulo 2, en su primera parte. Después de que el templo fue construido durante el ritual de la quema de incienso, el cual se hacía 2 veces al día, ya lo hemos leído en Éxodo, lo hemos leído en los versos 7 y 8 del capítulo 30, los judíos se reunían en el patio de las mujeres para orar. Ahí se reunían en el patio de las mujeres para orar. En Lucas capítulo 1, en el momento que Zacarías entraba en el templo para ofrecer el incienso, fijémonos en los versos 5, 8 al 9 y 11. Vamos a Lucas capítulo 1, los versos 5, 8 al 9 y 11. Vamos a recrearnos con lo que aquí se está presentando. Dice: hubo en los días de Herodes, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versos 8 y 9. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Le tocó ofrecer en suerte el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Entonces, y miren el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. A la hora del incienso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Porque he tomado tiempo en leer todo esto, porque la figura de la mezcla del incienso con las oraciones era una con la que los cristianos primitivos estaban familiarizados. Para ellos era común esta situación, especialmente los cristianos que habían sido judíos. Ellos estaban
muy familiarizado con esta situación. Recuerde que esto es simbolismo. Eso sí se lo recuerdo. El uso simbólico del incienso en este texto, la aclaración que daba anteriormente, no justifica el uso del incienso en los cultos de adoración de hoy en día. No está caminando por ese lado esta situación. Entonces, hermanos, en Apocalipsis capítulo 5 se presenta el cuadro de los 24 ancianos que tenían copas de oro llenas de incienso. Oigan bien, copas de oro llenas de incienso, a las cuales se les identifica como las oraciones de los santos. Ahí lo está diciendo en el verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y ahí va hablando sucesivamente sobre esta situación que aquí se está describiendo. En el capítulo 8 el cuadro ha variado un poco. Aquí leemos que el incienso fue añadido a las oraciones de los santos y que después de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Noten esto en los versos 3 y 4. Entonces, si alguna diferencia ha de señalarse entre las oraciones y el incienso, esta diferencia está en que el incienso puede ser un símbolo de la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo. Miren lo que tenemos en Romanos, en el capítulo 8. Romanos, vamos a consultar el capítulo 8, los versos 26 y 34. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego pasemos al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces es claro pues que el incienso puede ser un símbolo de la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo. También consultemos en Hebreos, en el capítulo 7 y el versículo 25, para seguir reforzando esta situación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Noten, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y también en primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? ¿Qué es lo que vemos? Que la oración no es la aventura tan solitaria que a menudo experimentamos, es decir, que a ella se añade la asistencia del cielo. La asistencia del cielo es enorme, la cual hace que nuestras oraciones realmente lleguen a nuestro Dios.
Tenemos que entender esa situación. Entonces, no debemos permitir que el debate sobre el altar y el incienso nos alejen de la verdad que aquí se está enseñando. ¿Qué es lo que se está enseñando? Cuando los cristianos oran, el cielo se complace. Fíjense bien que no solo escucha. Una cosa es ahorita que ustedes me están escuchando como en la clase pasada, pero otra cosa es que ustedes se estén complaciendo en lo que están escuchando. Esto es diferente. Cualquiera puede escuchar por la facultad física de que Dios nos ha dado los oídos biológicamente, orgánicamente hablando, para poder nosotros deleitarnos, pero no todo el tiempo usted se puede complacer, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando los cristianos oran, el cielo se complace. En el lenguaje del Antiguo Testamento, el incienso era un olor grato para Dios. Tenemos que entender, hermanos, esta figura del olor grato para Dios es una figura que se destaca a través de las Sagradas Escrituras. Una frase relacionada con los sacrificios que se repite en el Antiguo Testamento, hermanos, es precisamente el olor grato. El olor grato. Las respuestas incluyeron, por ejemplo, hermano, si a usted yo le preguntara cuáles son sus olores gratos, usted podría dar una diversidad de descripciones en cuanto a un olor grato. Puede usted decirme una hierba recién cortada, el olor de una naranja abierta, ¿ve? El café recién preparado, el olor del pan casero, un bebé limpio. Da gusto oler a un bebé limpio. La flor de muchas plantas, hermanos, de muchas plantas, el olor de algunas rosas, un pastel recién horneado, el olor, por ejemplo, de la canela, y hay muchos olores agradables. ¿Ve? Entonces, hermanos, esta situación de las oraciones que son olor grato, tenemos que entender que las oraciones bien hechas delante de nuestro Señor son de olor grato a nuestro Dios, son placenteras para Dios, como esos olores lo son a nuestro olfato, hermanos. Tenemos que ver esta situación, la fragancia agradable. Yo no quiero hablar de los olores desagradables, quiero quedarme con ustedes con las fragancias agradables. Las fragancias agradables son realmente de ese tipo. Por eso, hermanos, así también lo son sus oraciones ante Dios. Son de olor grato ante Dios, son de una fragancia agradable a nuestro Dios. El proverbista dice en el capítulo 15 y el versículo 8, más la oración de los rectos es su gozo, más la oración de los rectos es su gozo. Termino diciéndoles a ustedes lo siguiente, hermanos, que el cielo se alegra cuando usted ora. El cielo se alegra cuando usted ora. Por eso no descuide el poder de la oración. Ore profundamente,
ore intensamente, porque además de que el cielo escucha, el cielo se complace. Vamos a continuar en la próxima clase con esta interesante lección que nos presenta la palabra de Dios. Hago la invitación a aquellos amigos que quieran que realmente sus oraciones sean recibidas como olor fragante, a que obedezcan el llamado de Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que confiesen a Cristo y que sean bautizados para recibir el perdón de sus pecados. Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar un cántico de oración para que el Señor nos dirija en estos momentos de hacer esta invitación a usted que está en ese proceso de obedecer.